La agenda política en Fórmula. 8 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro del país. Continuamos en este espacio informativo con nuestro analista en la agenda política, Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días, con un enorme gusto saludarte. Igualmente, a todos los amigos del auditorio, por supuesto. Ya estamos pues prácticamente a una semana de cambiar el horario, todavía amanece ya muy oscuro, pero ya a punto. Pero ¿no? ya casi, nos estamos empezando a adecuar al nuevo tiempo. ¿Te acuerdas qué debates esto del nuevo horario? Pues sí, vamos, fue inclusive el primer gran debate de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, inclusive llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tema de polémica entre lo que podía hacer, en este caso, el gobierno federal contra el planteamiento del gobierno del Distrito Federal, si tenía que necesariamente ajustarse o no. Un tema que recordamos también, perdió en ese momento el gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. ¿A quién se le ocurre, no? Que es de Tlalnepantla para la Gustavo Azcapotzalco ya se Ajá. cambiaba totalmente. Bueno, insisto, el esquema podría sonar más que un tema técnico, desde luego con carácter netamente político, y que terminó sin duda alguna, y ahorita escuchando precisamente los trascendidos, me parece que es también relevante la parte justamente del debate como tal. O sea, en ese momento, ciertamente lo mencionas adecuadamente, fue el primer gran debate ya nacional, de tinte nacional, que dio en su oportunidad el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Insisto, la causa la terminó perdiendo frente a en la Suprema Corte, pero eso permitió empezar a entender también un nuevo sentido, precisamente de la Suprema Corte de Justicia, para dirimir este tipo de temas nacionales, que más allá, después vinieron, inclusive el propio Hoy No Circula, por ejemplo, claro, que terminó generando también un cambio respecto de lo que el gobierno en su oportunidad del Distrito Federal había igualmente implementado, y algunos otros temas que han ido resaltando la función de la Corte. Y ahora precisamente, bueno, pues este gran debate que se acerca, que es precisamente la posible legalización con fines lúdicos o recreativos, ¿no?, de la propia marihuana. Oye, Fernando, ¿y ahí qué papel van a jugar los políticos y los partidos políticos en este gran debate? ¿Cuáles son las visiones que tienen partidos como los de izquierda? ¿Son liberales, no son liberales? El Partido de Acción Nacional, que es un partido, sabemos que es conservador. ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Qué va a pasar? Mira, sin duda alguna va, por lo menos de entrada, a generar la necesaria definición de parte de los actores políticos y de cada uno de los partidos. Ya ayer Mancera ya mencionaba algo, ¿eh? Por supuesto. Ya no se puede quedar, y es un poco lo que estamos comentando, ya no se puede uno quedar en la ambigüedad. Ya no puedes entrar en este tipo de debates y no fijar un tipo de posición. ¿Qué es lo que va a pasar? Sin duda alguna va a obligar a los dirigentes, en principio, de los partidos políticos, a los diferentes gobernadores o, en este caso, al jefe de gobierno, a expresar opiniones en un sentido muy claro, sí o no. ¿Están o no a favor de que esto eventualmente se legalice? Y participar con elementos, con argumentos mucho más firmes en el propio debate. Uno de los problemas que ha tenido, sin duda alguna, nuestro país en torno a lo que es la forma de encarar este problema del narcotráfico, del consumo inclusive de estupefacientes, tiene que ver con ubicarlo en el panorama o en el segmento de lo delictivo, de lo que es ir como un tema de seguridad, por supuesto, seguridad nacional, pero con un enfoque en términos de que aquel que consume se convierte en un delincuente, se convierte en alguien a quien hay que perseguir desde el punto de vista de la justicia. En el momento en que se empieza a cambiar este enfoque, y que es lo que ha sucedido de alguna manera también en algunos países como Estados Unidos, por supuesto, uno de los principales consumidores del mundo en términos generales de cualquier tipo de drogas, es empezar a cambiar el enfoque y verlo más desde un punto de vista médico, en un esquema que permite reenfocar o reorientar las fuerzas, los recursos, por supuesto, que tienen los gobiernos para poder contrarrestar este tipo de problemática, y no concebir a aquel que la consume por cualquier fin o con cualquier objetivo como un delincuente, sino como eventualmente a una persona que tiene algún tipo de problema médico. Y en ese sentido, o en esa línea en la que podría entrar precisamente este tema de discusión del uso de la marihuana, que también sabemos en muchos casos ya está perfectamente regulado su uso con fines médicos, podría empezar a ampliar este tipo de debates. Si nos vamos un poco más a la historia, hace alrededor de 60 años, por ejemplo, era ilegal el tomar alcohol. Era un esquema en donde estaba prohibido. Pero en Chicago, lo que pasaba, ¿no? Lo que sucedía, porque era finalmente un mercado negro en donde de todas maneras se buscaba el consumo por parte de los consumidores, y esto generaba precisamente toda una dinámica
totalmente fuera de la ley, con un altísimo índice delictivo, y que bueno, en el momento en que empieza a regularse y posteriormente a permitirse el consumo moderado del mismo, empieza a cambiar la propia dinámica. Hoy estamos en este punto en el que tendremos que discutirlo, no significa que así deba de ser o que deba de seguir los mismos principios o elementos, pero son cuestiones que nos dan o nos ayudan a entender cómo se llevó a cabo un debate hace algunos años y cómo podemos empezar a enfocar un nuevo debate en este momento, dejando de alguna suerte también de pensar en la sociedad mexicana como una sociedad aislada del mundo, ¿no? Aislada del mundo, pero sobre todo también una sociedad menor de edad. Exacto. Es decir, en donde el gobierno es el que decide o determina qué puedes y no puedes hacer como ciudadano, toda vez que se asumiría, por eso hablo de una sociedad menor de edad, se asumiría que no tenemos la capacidad como sociedad de decidir qué hacer y qué no. Es tan claro, Fer, que el día de las votaciones hay ley seca. Por supuesto. Y un día antes, y hoy todavía, los domingos a partir de las 5 de las 2 de la tarde, ¿no? En algunos lugares, en algunas regiones, en algunos estados. Prohíben la venta de alcohol. Por supuesto, porque se sigue observando de pronto el gobierno al ciudadano como un menor de edad. Y como paternalista como paternalista, ¿no? Y como no tenemos la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal, no tenemos la capacidad de decidir si me voy a tomar o no una botella de vino un domingo en la tarde, ya no voy a ir por eso a trabajar, pero entonces tienen que limitar en ese sentido la venta. Oye, Fer, déjame ir a una pausa comercial y regresamos contigo porque yo tengo una pregunta. Viene 2016, viene 2018. A nuestros políticos les gusta cuidarse mucho. Y estas dos fechas que son clave, ¿no podrían a ellos como replegarlos y no meterse de lleno a un debate? Que es muy importante escuchar sus voces a los partidos políticos, porque su posición, ya sea a favor o en contra, puede ser utilizada en los comicios electorales por las otras fuerzas. Por supuesto, de hecho lo será, ¿eh? No entra así como... O sea, sí es un tema, ¿no? Sí, es un tema y tienes toda la razón. El próximo año, prácticamente elección en una tercera parte del país y desde luego el 18, sin duda alguna marcará la pauta de cómo se dará la discusión en este debate. Y se contamina nuevamente con política. Necesariamente, no se puede privar el sentido político que tiene. Oye, Fernando, comentábamos de que será necesario conocer el posicionamiento de parte de nuestra clase política de un tema que es muy, muy polémico. Hemos escuchado, de hecho, en esa silla donde tú estás sentado y aquí en este espacio hemos hablado con personajes que impulsan el uso recreativo del consumo de la marihuana. Pero viene y ya tendrán que sacar sus cartas todos, ¿no? A pesar de las elecciones. Necesariamente. Lo que ya señalabas y apuntabas, sin duda alguna va a ser parte medular de este debate y por lo menos del cómo van a enfrentar o qué posiciones van a tomar los distintos actores políticos. Sin duda alguna, el año que entra, que el país, una tercera parte del país estará en elecciones, se renovarán 12 gubernaturas y de alguna suerte será un preámbulo importante a lo que vendrá en 2018, obligará a los distintos actores políticos, por eso lo mencionaba hace un momento, a los propios dirigentes de los partidos, a los gobernadores, por supuesto, y a los aspirantes, inclusive en cada uno de estos casos, a la presidencia. Por supuesto, a la presidencia, a empezar a fijar posiciones de una manera mucho más clara. Es decir, ya no estamos en el momento, como anteriormente podía suceder hace algunos años, en donde para el político era mucho más sencillo, simple y sencillamente, navegar en esta ambigüedad, el decir sí pero no, o el famosísimo esquema de sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? El chimoltrufia. Ni a favor ni en contra, sino en todo lo contrario. Entonces, en este caso, la realidad es que la sociedad ya está exigiéndole a sus representantes el que tengan una definición tanto en lo que puede ser distintas formas de resolver algunos problemas y particularmente este tipo de debates tan polémicos, el que se establezca con toda puntualidad si estás o no a favor y por qué estás a favor o por qué estás en contra, que son los elementos importantes de todo debate. Es decir, cuando se abre una discusión, como en este caso en la Suprema Corte lo tendrá en unos cuantos días y que sin duda alguna impulsará, por supuesto, el posicionamiento de los distintos actores políticos, el planteamiento no nada más es decir, no creo que sea bueno, no me parece que sea conveniente o yo estoy de acuerdo, me parece que puede ser una buena idea, sino también el establecer con toda puntualidad por qué estás en contra o por qué estás a favor de este tipo de pronunciamientos y eventualmente, insisto, la liberalización que pueda tener la marihuana particularmente con fines lúdicos o recreativos. Pensar en lo que va a suceder el año que entra en la elección y lo que sucederá en 2018 determinará o obligará a los políticos a establecer en función de qué puede tener, no solamente desde el punto de vista en lo personal,
como también sucede en muchas ocasiones, y que es totalmente válido, que en lo personal tú puedas estar en contra de algo, pero políticamente tengas que apoyarlo, Exacto. o viceversa. ¿Pero qué tanto contamina uno del otro? Me parece que uno tiene que visualizarlo más O de lo como un tienen ente que poner político. ahí en- No, yo estoy convencido que como ente político tienes que privilegiar el Pues el bien posicionamiento común, político, sí, por claro. supuesto, más allá de lo que en lo personal o individual tú tengas o tú prefieras, porque finalmente es una posición individual contra un bien colectivo, y si tienes finalmente el acceso a la información, si tienes la mayor cantidad o te llegaste a la mayor cantidad de elementos que permitan el orientar una decisión hacia cierto sentido, aunque ese no necesariamente coincida con tu particular y personal forma de ver ese tema en específico, yo estoy convencido que tendrá que apoyarse más el bien colectivo que lo que en lo personal puedes decidir. Y es lo que sucede constantemente. Vemos el caso, por ejemplo, de los secretarios de salud que de pronto pueden tener ciertas convicciones personales, a veces hasta religiosas, y que sin embargo la política pública los va orillando a tomar decisiones contrarias a esa convicción personal o religiosa, pero que saben al final, desde el punto de vista médico, que conviene mucho más para la población. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Oye, y de los gobernadores, ya por último, el último que falta me parece es Héctor Astudillo, ¿verdad? Astudillo, exactamente, que en unos días más, 27 de octubre, toma octubre. posesión, se hace el Oye, cambio Rogelio allí Ortega en sé Guerrero. que ya quiere huir de ahí, ¿no? Mira, desafortunadamente eso es otro de los elementos que tendrán que discutirse, y vale la pena ahora que inicia esta legislatura en la Cámara de Diputados, y que por supuesto puede hacer una muy buena mancuerna con la continuidad en términos de la Cámara de Senadores, el revisar qué es lo que está pasando, uno, con este mecanismo de sustitución, en este caso particular del gobernador de Guerrero, la figura o la persona a quien el Congreso local designa como gobernador sustituto. La realidad es que quizá el perfil y el manejo que tuvo durante este desarrollo del interinato, de la sustitución a la gubernatura, no contribuyó propiamente, uno, a calmar el estado de crisis en términos de seguridad que priva en Guerrero, y segundo, nos damos cuenta que la mayor, y es un poco nuevamente lo que estábamos comentando apenas en un momento, el posicionamiento que toma respecto a ciertos temas contradicen una política general, en principio lo que está adoptando el gobierno federal, precisamente para poner orden en un tema tan delicado, tan fundamental para el desarrollo del país como es el educativo, y que no solamente se contrapone sin argumentos, inclusive porque es válido perfectamente disentir o no coincidir con alguna política o un planteamiento, y más en este caso necesariamente no por venir del gobierno federal, pero sin un argumento sólido, y que únicamente lo que refleja es una falta de interés real para resolver el problema, un desapego en términos de lo que puede ser el querer involucrarse a un costo político sin duda, pero querer involucrarse, y tercero, lo que tú estás señalando, el que pareciera que ya está mucho más preocupado en retirarse, en dejar la gubernatura a su sucesor, y en cambio el no poder llevar adelante lo que es propiamente un esquema de vinculación o de coordinación con el gobierno federal en este caso, y el cómo poder seguir empujando al gobierno. No estamos en condiciones, ningún estado, de perder un solo día de trabajo, y pareciera, insisto, que aquí ya lo importante a él le parece simplemente dejar pasar el tiempo, llegar ¿Al 27? al 27 y se acabó. Hacer Y no el estamos trámite. en condiciones, exactamente, mero trámite, pero no estamos en condiciones, el país no está en condiciones de perder un solo día de trabajo. Así fuera mañana la toma de protesta de su sucesor, tendría que estarse enfocando y dedicándole las 24 horas del día a atender la problemática de un estado tan complicado y tan complejo como es Guerrero, Oye, en lugar de y dejarlo ahorita simplemente pasar. que hablas de complejidad y de lo que se representa el estado de Guerrero, información de última hora que está dando a conocer el periódico Excelsior, señala que lesionaron escoltas de Héctor Astudillo. Esto llama la atención porque el día ayer por la noche Héctor Astudillo hacía mención de un ataque que se había sufrido en un bar donde él está, cercano a un lugar donde él es estaba. correcto. No en un bar, perdón. Él estaba cenando unas pizzas, y cercano a ese lugar había habido un ataque, pero hoy ya Excelsior hace unos minutos está subiendo una información importante donde dice que lesionan escoltas de Héctor Astudillo que repelieron el ataque a un bar ubicado al lado del restaurante donde cenaba el gobernador electo. La nota dice que es una nota de la reportero Ángel Galeana, corresponsal de Excelsior allá
en Chilpancingo. Señala que 2 escoltas del gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo, resultaron heridos luego de un hecho violento ocurrido en el puerto de Acapulco la noche de ayer sábado. De acuerdo a fuentes cercanas a Héctor Astudillo, un grupo de hombres armados disparó contra la fachada del bar VIP o del bar VIP, ubicado a un lado del restaurante Forza Italia. Este es muy conocido, es un restaurante que se encuentra allí en la costera Miguel Alemán. Y bueno, pues el lugar en donde se encontraba cenando el gobernador electo, resultando heridas 2 personas de su equipo de seguridad. Las fuentes señalaron que el ataque armado no fue directo contra el gobernador. Esto es importante señalarlo, que el ataque no fue directo contra el gobernador electo, sino fue un hecho circunstancial de violencia, como muchos que suceden en el puerto de Acapulco. Los primeros reportes policíacos indican que al ver a los hombres y escuchar las detonaciones, los escoltas de Héctor Astudillo sacaron sus armas y dispararon contra los agresores. En el intercambio de balazos, 2 de los escoltas fueron heridos, uno en un brazo y otro en el hombro, heridas que no ponen en peligro sus vidas. Por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente municipal de Chilpancingo lamentó la situación de inseguridad, esto era lo que comentábamos, que se vive en Acapulco, refiriéndose a la balacera. Lamentablemente, lo que sucede en Acapulco, hubo un incidente en un lugar cercano a donde estábamos cenando, nos encontramos bien, declaró y señaló Astudillo. Así que personal cercano a Astudillo dio a conocer que el hecho ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, hasta el cierre de la edición, la dependencia no había emitido información al respecto. Astudillo asume como gobernador el próximo 27 de octubre. Esto lo destaca esta mañana el online, la página de internet del periódico Excelsior. Importante lo que destaca, ¿no? Sin duda, y reafirma lo que estamos comentando. El gobierno del Estado, el Estado en general, como muchos otros en el país, tiene problemáticas muy fuertes, muy delicadas, que no permiten que se distraiga, insisto, ni un solo día de esta actividad de gobierno. O sea, finalmente el gobernador, los presidentes municipales, particularmente tienen unas responsabilidades muy específicas que no permiten o no dan margen para relajar de alguna suerte el ejercicio de la autoridad. Y vemos, como ya se señala en la nota, si bien no fue un ataque propiamente contra el gobernador electo, sí nos habla de este proceso que ha venido experimentando lamentablemente Guerrero, particularmente Acapulco y algunas zonas, en donde pareciera que no existe el control en términos, por supuesto, de seguridad. Se ha incrementado de manera considerable e insisto, en el momento en el que el gobernador no asume con toda la fuerza, con toda la visión de Estado, el ejercicio de gobierno, sin duda alguna es un factor que contribuye a que el clima siga deteriorándose, se siga enrareciendo, como usualmente se dice, y que se mantengan o continúen este tipo de acontecimientos, este tipo de acciones lamentables sin duda alguna, y que bueno, esperemos, como está sucediendo en el caso de Michoacán, que aparentemente la llegada del nuevo gobernador, a pesar de ser de un partido distinto al del gobierno federal, ha permitido aparentemente, ha habido coordinación, por supuesto. Bueno, llegaron esta semana 3,000 miembros más de exactamente, las fuerzas federales. Pero no solamente eso, no solamente el número, por supuesto, sin duda alguna, sino parece que está dando los resultados. Esperemos que a partir del 27 de octubre, con la llegada ya del nuevo gobernador, esto comience igualmente a rendir frutos. Pues Fernando, interesante y pues cargada la agenda política, ¿eh? Sin Muy duda cargada. alguna, viene una semana interesante, ya estaremos platicándola. Fernando Ávila, nuestro experto analista en el tema político. Muchas gracias, Fer, que estés muy bien, estupendo fin de semana